Senado estadounidense pone fin a proyecto bipartidista en materia migratoria. Instituto Nacional de Migración rescata a 74 migrantes en el Río Bravo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos asegura que ninguna estación migratoria del Instituto Nacional de Migración está en condiciones adecuadas. México acuerda con la Organización Internacional para las Migraciones colaborar para una migración regular, segura, ordenada y humana. Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. Los partidos demócrata y republicano han convertido el tema migratorio en un eje de disputa político y electoral, una especie de juego de vencidas. Mientras México, por otro lado, insiste en atender las causas locales que originan la migración. El discurso trompista alimenta a ambos partidos en Estados Unidos. El Partido Republicano ha sido opuesto a la migración por una convicción ideológica. Por otro lado, el Partido Demócrata lo es ahora en plena coyuntura electoral, esto en aras de alcanzar una victoria política en un momento donde la administración Biden está en un callejón sin salida. Joe Biden pidió al Congreso estadounidense $118 mil millones para Ucrania, así como para reforzar a Israel y ampliar la seguridad fronteriza con México. Este último apartado fue incorporado a partir de que los republicanos habían dicho no a los recursos para Ucrania, a menos que hubiera un plan suficiente para la frontera. Estamos hablando de una moneda de cambio. Biden así subió el tono de la conversación y llamó a aprobar la propuesta, así como a cerrar la frontera inmediatamente si se aprobaba dicho proyecto legislativo. Sin embargo, el amago del demócrata no funcionó y el Senado de los Estados Unidos enterró este miércoles el acuerdo migratorio bipartidista por 49 votos a favor y 50 en contra. La medida necesitaba 60 votos para avanzar en la Cámara de los Representantes, que los demócratas controlan hasta el momento. Y justamente para profundizar en este tema, me da mucho gusto enlazarme con la doctora Dolores París Pombo del Colegio de la Frontera. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida a TV Migrante Informa. Agradezco mucho la invitación a este espacio de TV Migrante Informa. Doctora, ¿de qué manera la migración se ha insertado en la discusión política y electoral en los Estados Unidos? Bueno, realmente la migración siempre ha estado en el espacio político, a diferencia de México, donde la inmigración no es un gran tema para las elecciones. En Estados Unidos siempre ha jugado un tema muy importante. La razón es porque Estados Unidos es un país de inmigración, mucho más que México. Tiene un porcentaje alto y un número muy elevado de inmigrantes, pero también porque está ligado el tema de la inmigración con otros temas que son muy importantes en Estados Unidos, como el de las relaciones que ellos llaman de razas, o sea, las relaciones con latinos y con afroamericanos y otro tipo de discusiones que llegan a ser muy polémicas, como el tráfico de drogas, y que cada vez más se mezclan, digamos, históricamente con el tema de la inmigración. Asimismo, ¿cómo perciben los votantes hispanos esta discusión migratoria en los Estados Unidos? Claro, justamente por eso los latinos, es decir, originarios mexicanos, pero también de otros países latinoamericanos y del Caribe, e incluso las minorías étnicas, ¿no? Como los afroamericanos, suelen votar, digamos, votan en su mayoría por el Partido Demócrata. Esto no quiere decir que todos. Hay una proporción, y yo diría que una minoría importante de tanto de latinos como de afroamericanos que votan por los republicanos, a pesar de este llamado, digamos, a luchar contra la inmigración y de esta serie de insultos. Incluso eso sí es nuevo, digamos, con el gobierno de Donald Trump empezó un discurso cada vez más encendido que incluía
insultos contra los inmigrantes y específicamente incluso contra los mexicanos. Esto de alguna manera no hay, a pesar de esto, hay latinos y hay mexicanos que votan, o mexicoamericanos, mejor dicho, que votan por el Partido Republicano, porque para ellos puede que la inmigración no sea el tema fundamental y votan y votarán y han votado por Donald Trump por otras razones. Por ejemplo, muchos dicen es que es bueno para la economía, así de manera general, y por otras razones, pero también porque muchos, digamos, descendientes de mexicanos, muchos latinos, también están preocupados por el crecimiento, por el aumento de la inmigración en Estados Unidos. Por último, doctora, ¿veremos en los siguientes meses que el tono político y antiinmigrante subirá debido al proceso electoral? Sí, en este momento la situación es particularmente, digamos, crítica por el hecho de que han aumentado los flujos migratorios de manera, digamos, sin precedentes. Sobre todo en los últimos 3 años en este gobierno de Biden, hemos visto un crecimiento de flujos de venezolanos, nicaragüenses, haitianos, ¿no? Cubanos particularmente, y todavía, digamos, una persistencia, incluso un crecimiento de la migración de mexicanos, hondureños y guatemaltecos. Entonces, en este sentido, hay mucha preocupación por esto y por las políticas de Biden que han dado facilidad a las 4 primeras nacionalidades que estaba yo mencionando. Es decir, hay cierto tipo de programas que les garantiza la entrada con permisos humanitarios, y entonces esto ha representado una fuerza de atracción enorme y un crecimiento sin precedentes, por ejemplo, en la migración venezolana. Y la gente en Estados Unidos está muy preocupada porque se está empezando a notar, incluso en ciudades demócratas, un crecimiento, digamos, de la población en situación de calle, un problema de vivienda muy fuerte y otro tipo de temáticas que tienen que ver con la competencia en los mercados laborales. Muchas gracias, doctora, por estar aquí en TV Migrante Informa. Gracias. Pero no solo en Estados Unidos la migración se coloca en el centro de la discusión política. La candidata del PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez, hizo una gira por los Estados Unidos, visitó Nueva York y Washington, D.C. La visita se concentró en reunirse con los llamados think tanks, estos centros de pensamiento como el Woodrow Wilson Center o bien el Consejo de las Américas, ASCOA. Asimismo, se reunió con funcionarios y congresistas estadounidenses, donde pidió que no se dejaran chantajear por el tema migratorio, al mismo tiempo que la misma Xóchitl Gálvez, al estilo republicano y en pleno proceso electoral, usa la migración para sacar réditos electorales. Básicamente, Xóchitl Gálvez fue a los brazos de los Estados Unidos. Vamos a ver lo que dijo la candidata. Lo único que yo le pido a Washington es que no con el chantaje de la migración, porque se ha vuelto un chantaje. Si tú me ves feo, pues yo te dejo pasar. Migrantes, ¿no? Sean omisos en el tema democrático. Y en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso 10 puntos de solución que el gobierno de México presentó al gobierno estadounidense a fin de atender en conjunto las causas del fenómeno migratorio. Al encabezar la conferencia de prensa matutina del 6 de febrero, dio a conocer las propuestas a su homólogo estadounidense Joe Biden en la conversación telefónica que sostuvieron el pasado 3 de febrero. Las medidas son las siguientes: regularización de los mexicanos que llevan más de 5 años viviendo y trabajando de manera honrada en los Estados Unidos. Aprobar un presupuesto de $20,000 millones anuales para apoyar a países pobres de América Latina y el Caribe. Suspender sanciones a Venezuela para minorar los flujos migratorios, levantar el bloqueo a Cuba y no obstaculizar su desarrollo con el fin de reducir los flujos migratorios,
mantener el programa de recepción de migrantes por todas las vías legales. Asimismo, no optar por construir muros ni cerrar la frontera. Combatir el narcotráfico y el consumo de drogas químicas como el fentanilo. Regular la venta y exportación de armas de Estados Unidos a México. Elaborar un plan de desarrollo conjunto para impulsar la industrialización y el comercio en el marco del TEMEC. Y por último, reafirmar el compromiso de mantener relaciones de cooperación, amistad y respeto a nuestras soberanías. Asimismo, el 6 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional a la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall, y refrendó el compromiso del Gobierno de México para trabajar de manera conjunta con los Estados Unidos en una gestión ordenada y segura de la migración, con una mirada regional, abordando las causas de raíz siempre bajo el pleno respeto a las soberanías de ambos países y una buena política de buena vecindad. Asimismo, ambas delegaciones se reunirán nuevamente en el marco de la tercera reunión del Comité Trilateral de Fentanilo junto a una comitiva de Canadá. Y mientras tanto, el gobierno tejano de Greg Abbott sigue insistiendo en enviar a migrantes a ciudades demócratas, desbordando así a ciudades como Nueva York o Chicago y poniendo así a prueba los sistemas de albergues para recibirlos. Desde 2022 van más de 100,000 migrantes que son enviados por autobuses desde Texas. Pero la migración también atraviesa el tema de seguridad. Y es que el discurso ultraconservador y republicano culpa a los migrantes de ser quienes llevan drogas y armas a los Estados Unidos en un sustento, hay que decirlo, abiertamente racista, xenófobo y sobre todo falso. Por el contrario, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos falló a favor de México y ordenó revisar de fondo la demanda que presentó contra 8 fabricantes de armas en su demanda de agosto de 2021. México estimó que el 2.2% de los casi 40 millones de armas fabricadas anualmente en los Estados Unidos se introducen como contrabando en México. Y acompañado de 13 gobernadores republicanos, el gobernador de Texas, Greg Abbott, aseguró que ampliará su operativo de seguridad en la frontera de los Estados Unidos con México. Así, insiste en su política de mano dura. Half of the governors of the United States have joined with Texas in our cause to make sure states can do everything possible to secure our border. That we are banding together to fight to ensure that we will be able to maintain our constitutional guarantee that states will be able to defend against any type of imminent danger or an invasion. Y la presión migratoria en la región no cesa. Casi 40,000 migrantes atravesaron la selva del Darién en Panamá entre enero y febrero de este año, y un 90% corresponde a personas del continente americano y un 10% de otros continentes, según informó el Servicio Nacional de Migración de Panamá en conferencia de prensa. De ese total, 99% son víctimas del crimen organizado. Así lo aseguró la directora de migración del país, Samira Gosaín, lo cual dice hace que desafíen caminos irregulares en la frontera con Colombia y que a final de año se haya superado la cifra total de migrantes de 2023. Estadísticas de migración de Panamá indican que en enero del año pasado cruzaron por la selva del Darién 24,634 migrantes. En febrero de ese mismo año lo hicieron 24,657. Al terminar el año se registró una cifra récord total de 520,085, según los datos de la misma institución. Y en materia económica, México supera por primera vez a China como principal exportador de Estados Unidos desde 2002. Datos oficiales publicados el miércoles muestran una drástica caída de bienes importados a Estados Unidos desde China, por lo que México se coronó como su mayor socio comercial en 2023. Las exportaciones mexicanas al país vecino sumaron 475,606 millones de dólares el año pasado, un salto de 4.6% en comparación con 2022. Por su parte, China le vendió 20% menos a los estadounidenses en 2023 en comparación con el año anterior. Las exportaciones sumaron 427,229 dólares. Esto sin duda pone de manifiesto la alta dependencia económica de Estados Unidos con México y la integración económica, así como una intensa relación comercial en la frontera más transitada del mundo.
El avance de la ultraderecha no es un fenómeno exclusivo de los Estados Unidos. Europa atraviesa por una mayor presencia de partidos, líderes y formaciones políticas de extrema derecha. La llegada al poder de algunas de estas enciende las alertas en distintas sociedades europeas. La llegada al poder de algunas de estas enciende las alertas en distintas sociedades europeas. Hoy, en Alemania, una revelación periodística pone en circulación una discusión en un país marcado por varias heridas. Vamos a ver la siguiente historia. La visión del principal grupo político de derecha en Alemania frente al fenómeno migratorio ha sido el detonante de múltiples manifestaciones en varias ciudades del país. La publicación de una investigación periodística del medio Correctiv a inicios de este año reveló que miembros del partido de derecha AfD Alternativa para Alemania tuvieron una reunión secreta con otros personajes de la extrema derecha del país el pasado noviembre, en un hotel cerca de Potsdam. A los asistentes los unió un objetivo en común: un plan de deportaciones forzosas basadas en una serie de criterios racistas, independientemente de que las personas tengan o no la ciudadanía alemana, la denominada remigración. En respuesta, cientos de miles de personas salieron a manifestarse en múltiples ciudades de Alemania y Austria a lo largo de varias semanas. Ich bin hier, damit wir endlich zeigen, dass es eine große Mehrheit gibt, die gegen den Rechtsextremismus ist und dass es nicht die schweigende Mehrheit ist, die hinter der AfD steht, sondern die gegen die AfD steht. También unas 6.500 personas se manifestaron en la ciudad de Rostock, donde en 1992 una turba de simpatizantes de la extrema derecha y neonazis atacó con bombas Molotov un edificio que albergaba extranjeros y solicitantes de asilo, mientras unos 3.000 vecinos aplaudían e impedían la intervención de la policía. El altercado xenófobo se extendió por 5 días. Más de 30 años después, los habitantes ven la atmósfera de odio alimentarse del discurso e influencia de la actual derecha política del país. Und wenn wir heute öffentliche Äußerungen hören, dann gleicht es vieles. Ich habe damals 1992 sowas nicht für möglich gehalten und habe da auch zu meinem Erschrecken feststellen müssen, wie schnell eine aufgehetzte gesellschaftliche Stimmung in Gewalt umschlagen kann. Ya el pasado 27 de enero, en el aniversario número 79 de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, el canciller Olaf Scholz reconoció el paso dado por la Corte Federal al cortar la financiación pública al pequeño partido de extrema derecha Die Heimat, por considerar sus valores y objetivos como inconstitucionales, apegados a un concepto étnico de la identidad alemana. Un precedente para que Alternativa para Alemania sufra el mismo destino. Deswegen ist es sehr gut, was das Bundesverfassungsgericht in dieser Woche zur Finanzierung der ehemaligen NPD entschieden hat. Es hat klar festgestellt, zu unserer wehrhaften Demokratie gehört auch, dass wir keine Parteien staatlich finanzieren, die sich gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung richten. La diferencia, AfD es la segunda fuerza política del país. Y si bien el efecto de las movilizaciones se ve ya reflejado en los datos de las últimas encuestas, que muestran que el respaldo al partido ha caído por debajo del 20% por primera vez desde el pasado julio, es una realidad que la extrema derecha ha ganado terreno, no solo en Alemania, sino en toda Europa. Este año, varias elecciones regionales tendrán lugar en Alemania, la prueba de fuego para debilitar o fortalecer la extrema derecha de la política del líder europeo. Desde Alemania, para TV Migrante, Elis de León. El aguacate y el guacamole desempeñan un papel crucial en las celebraciones del Super Bowl, ya que se han convertido en elementos emblemáticos de la comida durante este evento deportivo de gran envergadura y es sin duda una aportación mexicana. Vamos a ver. La afición del fútbol americano está lista para el Super Bowl 58 de la NFL en Las Vegas, uno de los eventos más esperados por millones de espectadores tanto en Estados Unidos como alrededor del mundo.
En esta ocasión los grandes invitados son los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers en el emparrillado, y Usher para el espectáculo del medio tiempo. Pero como cada ocasión, el otro participante estelar es el guacamole. De acuerdo con la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de Jalisco, para este año se negoció que los productores mexicanos de esta fruta envíen un total de 130,000 toneladas. Para satisfacer la demanda de los aficionados en el Super Bowl, debido a la gran cantidad de comida que se prepara con este ingrediente, además del popular snack. Por lo que se prevé que el valor de todas las exportaciones para esta temporada se eleve a casi $37 millones, prácticamente el doble de lo reportado en la temporada pasada. Principalmente provenientes de Michoacán con un 73% de lo abastecido y Jalisco con el 12.2%. Pero sin duda, fuera de que se le considere un alimento saludable y versátil, gracias al Super Domingo y sus preparativos, el aguacate llega a más mesas en un solo día vía el guacamole con sus inseparables totopos. Pero ¿por qué el guacamole se posicionó como el snack ideal para el Super Bowl después de que en 1997 se levantó una prohibición de casi 90 años para importarlo por motivos fitosanitarios? Porque la producción del aguacate coincide con los playoffs de la NFL y por la lógica con el Super Bowl. Además, la popularidad de este snack en Estados Unidos se debe en buena medida por la cada vez más fuerte influencia de la cultura latina que cada vez tiene mayor presencia. Muestra de la dinámica multicultural de consumo, en la que también están incluidos tamales, tequila, limón y carnitas. Con información de Illich Paz, TV Migrante informa. El jugador de fútbol americano de origen mexicano, Alfredo Gutiérrez, llegará al Super Bowl número 58 este domingo para competir por el campeonato contra Kansas City. Vamos a ver su historia. La NFL atestiguará el nacimiento de una nueva promesa. Se trata del jugador mexicano Alfredo Gutiérrez, quien jugará su primer Super Bowl desde Las Vegas, Nevada. Alfredo Gutiérrez Urías nació en Tijuana el 29 de diciembre de 1995. Fue jugador de los Borregos del TEC de Monterrey, con quienes jugó como ofensivo durante 4 temporadas. En 2019 se convertiría en campeón de la UNEFA, demostrando su alto rendimiento deportivo a nivel nacional. Alfredo fue seleccionado en el programa de desarrollo global de talentos, lo cual le brindó la oportunidad a jugadores extranjeros de llegar a la NFL. En 2020 ya estaría en la mira del equipo de San Francisco. Gutiérrez debutó el 20 de agosto del 2022, donde obtendría el Balón del Juego por su destacada participación frente a los Vikingos de Minnesota. Gutiérrez se convertirá en el segundo mexicano en llegar al Super Bowl, solo después del astro mexicano de los Gigantes de Nueva York, Raúl Alegre. Otros jugadores tricolor que estarán en la batalla contra los Jefes de Kansas City serán el tackle ofensivo Isaac Alarcón y el defensivo Fred Warner, ambos de ascendencia mexicana. El camino de Alfredo Gutiérrez es el mejor ejemplo de que un mexicano no conoce fronteras. Con información de Omar Cordero, TV Migrante informa. Muchas gracias por estar en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan nuestro contenido en MX Plus y desde luego en Canal 14. Hasta la próxima.